eh, eso, están un poco cansados, pero bueno. Hola Jessica, ¿cómo estás? Henry Gonzalo Loza, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Cristian, qué gusto, ¿cómo estás? Henry José Rea, buen día. Buenos días, Inge, ¿cómo está? Brian Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Inge, gracias. Muy bien. Andrés Sebastián, ¿cómo está? Muy bien. No te escuchamos, Andrés. Ahí sí. Ahí sí, te escucho. Ya. Bien, Inge, con un poco de frío en Quito. Ya. Muy bien. Después de esto a desayunar, ¿no? O ustedes ayudan antes. Brian, Leonardo, te estás despertando ahorita. No, Inge, no. Sino que me está... Muy bien. Listo, chicos. Entonces voy a compartir para ir avanzando en la materia, ¿ya? Muy bien. Listo. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Jessica, tienes una bandera del Ecuador atrás tuyo. Sí, Inge. Muy bien. Cuando yo estaba en Holanda, tenía una banderita también así en mi cuarto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora, no? Tenemos, yo quería enseñarles un poco el calendario académico en primer lugar. No lo sé si tengo esto desplegado aquí en mi computador. Pues vamos a ver, ¿no? Aquí está el calendario académico, todos lo están mirando, ¿no? Entonces, el último día de clase es el 16 de marzo, ¿no? El 16 de marzo significa que hoy estamos en el 18 de febrero, por lo tanto, a partir con esta semana incluida, ¿no es cierto? Excluida, mejor dicho, tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas y terminaríamos el 16 de marzo, es decir, terminaríamos con una semana adicional, ¿no? Porque nosotros tenemos clases el lunes, entonces el lunes tendríamos 2 horas. Y el jueves, si bien ya no sería parte de, se asume que terminamos el martes 16, el jueves haríamos a lo mejor la prueba, ¿sí? Entonces ya vamos a ver, según nuestro calendario, ¿no es cierto? Según nuestro calendario de las aulas virtuales, tenemos lo siguiente. Hoy iniciaríamos en principio la semana 13, ¿no es cierto?, con los filtros activos de segundo orden, pero esta semana, ¿no es cierto?, lo vamos a alargar para la siguiente, es decir, hoy vamos a ver algo porque tenemos una sola hora, no alcanzamos a ver todo. Entonces, esta sería la siguiente semana. La unidad 14, que tiene que ver con los filtros activos de tercer orden, ¿no? Entonces esto lo haremos la siguiente semana, es decir, de las 4 semanas, una sería la semana 13, la segunda semana sería la semana 14, luego tengo la semana 15, que sería circuitos especiales, osciladores controlados por voltaje, lazo asegurador de desfase, que sería la tercera semana, ¿sí? Y la unidad 16, que sería ya un repaso, ¿no es cierto? Miren ustedes, y la evaluación bimestral, ¿sí? Entonces nos queda justo, esta semana 16 ya nos cae en la semana del 16 de marzo, entonces aquí básicamente haremos un repaso, o el día lunes tomaremos la prueba, ¿sí? O el día lunes o el día jueves, dependiendo de ustedes, pero necesito aquí 2 horas para la prueba, ¿sí? Entonces, si es que el día lunes hacemos un repaso, el día jueves que tenemos clase, haríamos la prueba de 7 a 9, ¿ya? Entonces, y con eso terminamos la asignatura, es decir, nos falta un mes, ¿no? Nos falta un mes. Bueno, hagamos un pequeño repasito sobre el tema de la prueba, ¿no? Entonces, vamos a ver... aquí creamos una nueva página, ¿no? Y hagamos un repaso de cómo era la prueba, ¿no? Entonces, voy a poner cómodo.
Ya, listo. Entonces recuerden, la prueba tenía dos partes, ¿no? Entonces la primera parte, ¿ya? La primera parte, ¿no es cierto?, era un diseño. ¿Dónde está mi...? Acá, ¿ya? Entonces la primera parte, yo creo que nos vamos con esto, ¿ya? Era un diseño. Muy bien. Entonces, de lo que yo recuerdo, era un primer bloque, ¿no es cierto?, de un amplificador, ¿ya? Un amplificador con una ganancia igual a 80, y este era un amplificador que necesitamos hacer con un TBJ. Algo importante es que tenía una señal de entrada igual, ¿no?, a 0,05 seno de omega t. La frecuencia me parece que era 5 kilohercios. Si no me corrigen, por favor. ¿Sí? Y aquí había una impedancia de entrada, una ZIN. Esta impedancia de entrada, ¿no es cierto?, era mayor o igual que 2K. ¿Ya? Y por acá, ¿no es cierto?, tendríamos un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial. Entonces, por acá teníamos una cosa como esta, ¿no es cierto? Ya, esta era, digamos, R1, esta era una resistencia R2, y por aquí estaba un voltaje de 1 voltio. ¿Sí? Esta era R2, R1, R2, no sé, esta creo que era la R3, no recuerdo, esta la R4, este era el LM101 y aquí estaba el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces, recuerden, esta es una configuración muy conocida para nosotros, ¿no? ¿Por qué es una configuración muy conocida? Porque en este caso, ¿no es cierto? Veamos si es que yo puedo ocultar esto ahí, ¿no? Porque este es un amplificador diferencial, ¿no? Entonces, en este amplificador voy a comenzar a trabajar desde aquí hacia atrás, desde aquí hacia atrás. Me parece que el voltaje de la salida, no recuerdo, era como 2 más 8 seno de omega t, algo así. Ayúdame, por favor, que no recuerdo. Sí, Inge. Ese es el voltaje de salida. 2 más 8 seno de omega t, ¿no? Ya. Entonces, aquí me parece que como sería con 0,05 seno de omega t voltios por 80, me parece que aquí sale 8 por 5, 40, 4 seno de omega t. Así es. Ese sería, digamos, el voltaje de salida 1, ¿sí? Y este sería el voltaje de salida 2. Bueno, primera observación, ¿no es cierto?, que este se trata de un amplificador operacional no compensado en frecuencia. Por lo tanto, yo les daba el datasheet, los datos técnicos de este amplificador, el LM101A, ¿no es cierto? Y este es un amplificador que necesita de un condensador externo, de un condensador externo. Esto yo sí les dije, solo que se olvidaron. Este condensador externo. Entonces, este amplificador tiene unos 2 terminales para poner un condensador externo. ¿Para qué sirve este condensador? Este condensador lo que sirve es para ampliar el ancho de banda. Digamos que el ancho de banda de ese amplificador, si esto es la frecuencia, ¿no es cierto?, es este, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer más grande, entonces el ancho de banda, recuerden que este sería el ancho de banda, ¿sí? Es el ancho de banda. Si yo quiero hacer más grande, entonces amplío y le pongo un polo dominante. Entonces, ahora tengo este como un ancho de banda, ¿sí le ven? Entonces, dependiendo del condensador externo, digamos que aquí le pongo un condensador externo 1 y por acá le pongo un condensador externo 2. Entonces, dependiendo del tipo de condensador externo que yo le ponga a este amplificador, yo tengo un ancho de banda mayor o menor. Recuerden que la frecuencia de trabajo no es una frecuencia pequeña,
es una frecuencia de 5 kilohercios. Por lo tanto, yo voy a necesitar esta respuesta de frecuencia, ¿no es cierto?, la más grande, esta de acá. Y eso se consigue con un condensador pequeño. Me parece que 3 picofaradios decía el manual, y esta es la de 30 picofaradios. Es decir, si el condensador externo es pequeño, la respuesta es mayor que si el condensador externo es más grande. Eso lo pueden ver, déjenme ver a ver si es que puedo tener la prueba aquí en la unidad 12. Entonces, ustedes tienen aquí voy a descargar. Muy bien, entonces ustedes pueden mirar aquí, por favor. Ya, entonces aquí está, ¿no? El LM101A, ¿no?, con los datos del amplificador y la frecuencia es 5 kilohercios, ¿no? Entonces, aquí en los datos del amplificador 101, pues aquí usted puede ver el 101A o también el 107. Estos son amplificadores que tienen compensación externa de frecuencia. Aquí dicen, ¿no? Ustedes pueden ver external compensation. Entonces, aquí se puede ver claramente, ¿no es cierto?, las características de este amplificador. Y la idea es que si usted es ingeniero, debe tener la capacidad para leer la información de los manuales. Eso es fundamental. Si no tiene esa capacidad, estamos fritos, ¿no? Entonces, usted tiene dos terminales adicionales para poner estos compensadores, si ve, es el terminal 8, el terminal 1, que permite, ¿no es cierto?, poner condensadores externos, el 1 y el 8. Fíjese aquí, por favor, ¿no? Usted tiene un condensador y aquí es más, le dice cómo calcular. El condensador 1 debe ser mayor o igual que R1, R2 más por 30 picos. Y esta es, ¿no es cierto?, esta es la curva que yo les decía que hay que considerarla. Entonces, miren, si usted pone un condensador C1 de 3 picos o un condensador de 30 picos, el condensador de 30 picos permite tener un ancho de banda de la ganancia del lazo abierto, ¿no es cierto? Recuerden, de 10 hercios. ¿Sí? En cambio, ¿no es cierto?, si nosotros ponemos el condensador C1, podemos tener aquí una ganancia de 100 hercios. Y obviamente la frecuencia de ganancia unitaria también va a aumentar. Si en este caso es 1 mega, pues obviamente en el caso de acá será 10 megas. ¿Sí ven? Cuando la ganancia vale 0, este corta justamente en 1 mega. Y si prolongamos la curva, más o menos va a cortar en 10 megahercios. Por lo tanto, el ancho de banda es mucho más grande, ¿no es cierto?, con este condensador, con el condensador de 3 picos. Entonces, usted tenía que poner esto, ¿no es cierto?, escoger cuál de esos dos condensadores le queda muy bien a su amplificador, ¿sí? Entonces, eso nadie lo hizo, ni siquiera se molestaron en revisar esa información, nadie, absolutamente nadie. Y esa depende de la frecuencia, respuesta de frecuencia del amplificador, ¿no? Entonces, primero habría que escoger este condensador, ¿sí? O al menos esta respuesta, ¿ya? Con eso ampliamos el ancho de banda, ¿ya? La segunda, vamos con el diseño, ¿no es cierto? Dice, si es que esta R1 es igual a R4 y esta R3 es igual a R2, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner, ¿no es cierto? Ojo, no voy a diseñar, solo le voy a dar los lineamientos, ¿no? Si R1 es igual a R4 y R2 es igual a R3, entonces el voltaje de salida, ¿no es cierto?, como fórmula, es igual a R1 sobre R2, que multiplica, ¿no es cierto?, a lo que está en el terminal positivo, que sería esto, 1, ¿no es cierto? Es decir, 1, ¿dónde está? 1 menos lo que está en el terminal positivo, que será el voltaje de salida 1, ¿ya? Es decir,
Si es que estas dos resistencias, si esta resistencia es igual a R4 y esta es igual a R3, este se convierte en un amplificador, ¿no es cierto?, que amplifica la diferencia de las dos señales. Muy bien. Como la señal de este vamos a hacer un amplificador en emisor común, esa sería una propuesta, entonces la señal aquí sale en negativo, ¿no? La señal aquí sale en negativa. Entonces, como es negativa, aquí yo tendría que el voltaje a la salida es igual a R1 sobre R2, 1 menos 4 seno de omega t voltios. ¿Sí? Ahí está. Y todo esto está en voltios. ¿Ya? Entonces, tendríamos que diseñar esto, cuánto vale R1 y cuánto vale R2, ¿no es cierto? Para que el voltaje de salida sea igual, ¿no es cierto? A, me parece que era 2, ¿cuánto era? A ver, veamos si está por acá. Otra vez, bueno, vamos a ver si le descargo nuevamente. Acá está, ya. Entonces, en este caso, la señal de salida, según vemos aquí, ¿sí? Esta señal es igual a 2 más 8 seno de omega t. ¿Ya? 2 más 8 seno de omega t. Entonces, si es que es 2 más 8 seno de omega t, la señal de salida, ahí está, ¿no? Entonces, aquí esta ganancia debería ser 2, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí 2, 1 menos por menos da más 4 seno de omega t, ¿no es cierto? Esto me da 2 más 8 seno de omega t voltios. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto? Me parece que aquí hay que poner una ganancia de 2. Este sería un factor de 2. Y a eso es facilito hacerlo, ¿no es cierto? R1 sobre R2 vale 2, ¿sí? Entonces, yo por otro lado le puedo poner... por otro lado, yo le puedo poner también que una resistencia, recuerden que para el amplificador en emisor común, ¿no es cierto? ¿Cuál es la resistencia de carga? La resistencia de carga es todo lo que mira aquí, la RL, ¿no? Entonces, la resistencia RL prácticamente en forma aproximada, ¿no es cierto? No es igual, pero es en forma aproximada, sería lo que mira aquí. Sería exactamente igual a R2 siempre y cuando en este punto sea 0 voltios, ¿sí? Pero en este punto no es 0 voltios. Si es que fuese 0 voltios, si fuese tierra, ¿no es cierto? Yo tengo aquí que la resistencia RL es igual a R2. Pero en este punto no tengo 0 voltios. ¿Por qué no tengo 0 voltios? Porque recuerden, es lo que está acá. Y en este punto, ¿no es cierto? El voltaje V más es igual, ¿no es cierto?, a 1 que multiplica a R4 sobre R4 más R3, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que este valor, ¿no es cierto?, 1 multiplicado por esto, va a salir un valor muy pequeño, ¿no? Va a salir un valor muy pequeño. ¿Qué tan pequeño sale? Entonces, la idea es que sea algo que tiende a 0. Si es que es algo que tiende a 0, pues entonces la R2 es la RL, pero bueno, en forma aproximada ustedes ya le van a calcular esto, ¿no? Porque saben que la ganancia R1 sobre R2 es una ganancia de 2, ¿no? Entonces digamos que la RL es R2. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, como la RL es R2, yo voy a tratar de que esta R2 sea muy grande, ¿no es cierto? Porque diseñar un amplificador en emisor común con una resistencia muy pequeña se complica. Entonces, ¿qué tal si es que esta R2 lo hacemos, por ejemplo, 10K? ¿Ya? Si es que R2 vale 10K, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos 10K. ¿Cuánto debe valer R1? Entonces, muy bien. La resistencia R1, ¿no es cierto? Si es que aquí tenemos R1 sobre R2 es igual a 2.
Esto significa que R1 será 20K. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ver resistencias del 10% de herencia, ¿no? O del 5% de herencia. Me parece que tenemos una resistencia de 20K. Ahora, ya estaría prácticamente hecho el diseño, ¿no es cierto? Pero falta una cosa que también se han olvidado muchos compañeros de ustedes, el BCC. BCC sería el voltaje de salida pico más un voltaje de seguridad. Entonces, el voltaje de salida pico, si es que esta es la señal, sería 8 más 2, que sería 10 voltios, más el voltaje de seguridad, le ponemos 2 voltios, sería 12 voltios. Por lo tanto, el BCC podemos poner mayor o igual que 12 voltios. Entonces, yo escojo, ¿no es cierto?, un BCC igual a 15 voltios o 12 voltios, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, yo ya le puedo poner aquí las resistencias, ¿no? Esto vale 20 con el 5% de tolerancia, ¿sí? Este condensador vale 3 picofaradios, ¿no es cierto? El BCC, el menos BCC, 15 voltios. Este sería 15 voltios. Esto nadie lo hace tampoco, poner los valores sobre esto, ¿no? Esta R4 le vamos a poner 20K. Esta R3 le vamos a poner 10K. Entonces, este voltaje de aquí, voltaje B más, ¿no es cierto?, sería R4, que sería 20 dividido para 30, ¿no? Que sería 20, o sea, 2 tercios de 1, ¿sí? 2 tercios de 1, ¿sí? Sería 0,6, algo así, ¿no? Entonces aquí tenemos 0,6. Se aproxima a 0, podríamos aproximar a 0 y hacer que la RL tienda, ¿no es cierto?, este valor a ser R2, ¿ya? Entonces, con estos datos, yo ya puedo, ¿no es cierto?, hacer el diseño, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar si efectivamente esta es posible. Entonces, aquí podemos diseñar, ¿no es cierto?, podemos diseñar en emisor común, ¿sí? Entonces aquí recuerden ustedes que para diseñar en emisor común yo tengo que la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, es RL' sobre R chiquita más RE', y por otro lado tengo que la Zin, ¿no es cierto?, es RBB en paralelo con la Zin del transistor, y la Zin del transistor es beta más 1, que multiplica a la R chiquita más la RE', ¿ya? Entonces, aquí yo tengo estos dos valores que coinciden, ¿sí? Este y este, recuerden. Entonces, aquí yo puedo despejar la primera. RE más RE' es igual a la RL' sobre la ganancia de voltaje. Y aquí RE más RE' es igual a la Zin sobre beta más 1, ¿ya? Con esto saco el valor máximo de esto y con esto saco el valor mínimo de esto. Si es que esto es máximo, entonces el numerador es máximo. Para la RL máxima, la prima máxima es la RL. Y la Z, si es que esto es mínimo, el numerador es mínimo. El Zint mínimo es básicamente el Zin. Entonces esto me queda sobre beta más 1, ¿ya? Entonces yo con esto, lo que estoy haciendo es demostrarles un poquito, si es que no se acuerdan, ¿no es cierto?, cómo recurrir a los criterios de diseño. Entonces, por un lado tengo yo que la RL sobre la ganancia de voltaje y por otro lado la Zin sobre el beta más 1. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar que esta condición se cumpla, es decir, que pueda tener un rango de variación de RE más RE'. Si no existe un rango, no es posible diseñar con los datos que tenemos. Entonces, para poder evaluar esto, RE más RE', ¿no es cierto?, será igual. La RL, acá la vamos a poner, que sería 10K, le hemos puesto, dividido por la ganancia de voltaje, que es 80, y aquí nuestra Zin, que vale 2K, dividido para beta más 1. Entonces habría que otra vez
recurrir, ¿no es cierto?, a las especificaciones del transistor. Y aquí tenemos el HFE. Entonces el HFE mínimo, ¿no es cierto?, es 100. Entonces le vamos a coger el mínimo de 100 para trabajar con el mínimo. Obviamente esas son las condiciones que nos podemos nosotros, la temperatura ambiente, voltaje 1 voltio y 10 miliamperios, ¿no? Vamos a trabajar con esas condiciones. Entonces el beta mínimo va a ser 100 y acá tendríamos entonces 101, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 10 dividido por 80, 1 sobre 8, ¿cierto? Que sería 1, que sería dividido por 80, esto es igual a 125. Entonces, por acá estaría 125 y por acá tenemos 2K, que sería 2000, bueno, dividido 200, ¿no? Entonces sería 200. ¿Ya? Ahí está, no, no es sería 20, ¿no? Sería 20. Ahí está. ¿Ya? Porque es para 100, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 2000 dividido para 100, 20, ¿ya? Entonces, ¿hay o no hay rango? Desde 20 ohmios hasta 125. Sí existe, ¿no es cierto? ¿Por qué existe rango? Porque esta resistencia, ¿no es cierto?, es una resistencia muy grande. Entonces, si usted asume una resistencia pequeña, como alguien se asumió una resistencia de 1K, no va a tener rango, ¿sí? No va a tener rango. Entonces, es necesario escoger una resistencia grande, que es la resistencia R2 del amplificador operacional, para que tenga. Entonces, aquí solamente es necesario una sola etapa, ¿sí? Una sola etapa. Muy bien. Entonces, usted diseña el amplificador, ¿no es cierto?, con una sola etapa. Digamos que la configuración, nadie dibuja la configuración, ese es un problema de ustedes. Eso es justamente un problema de la virtualidad, que todo el mundo solo está leyendo, nadie está escribiendo, ¿no es cierto? Entonces se cansa usted en hacer las cosas, no tiene capacidad para poder escribir nuevamente. Entonces yo le pido, ¿no es cierto?, que vuelva a hacer las cosas, tiene que estudiar escribiendo, ¿sí? Entonces, aquí tengo la resistencia RC, ¿cierto?, la RE', la RE segunda, el condensador de emisor, ¿sí? Tengo la resistencia RL, el condensador de colector, el beta mínimo del transistor, la RB1, la RB2, el C sub E y el voltaje de entrada. Muy bien, el diseño no lo vamos a hacer porque usted lo conoce, ¿no? Entonces, usted va llenando, por favor, aquí yo le pido a usted que vaya llenando la RC, ¿cuánto vale? Al menos esta RL, sabemos que vale 10K, que es la impedancia de entrada de la etapa de acá, ¿no? Entonces va escribiendo aquí, por favor, los valores, ¿no es cierto?, que usted va diseñando, ¿sí? Entonces, entiendo yo que el diseño lo va a poder hacer, ¿sí? Qué pena que ya mi lápiz no está muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que hace el diseño, ahora vamos a la segunda parte. Ya tenemos la respuesta en baja frecuencia. Recuerde aquí una cosa, ¿no?, que tal vez es algo que no se acordaron, ¿sí? Aquí hay otro error, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los condensadores CWI, ¿sí? Por acá está el condensador, el CW0, ¿ya? Y por aquí están los condensadores, ¿no es cierto?, las capacitancias parásitas, ¿no? Entonces, recuerden que para la respuesta en baja frecuencia, no hay problema, ¿no? Aquí no tienen problema ustedes. Para la respuesta de alta frecuencia, ¿sí?, aquí hay un problemita que se olvidaron. ¿Cuál es el problemita? Cuando yo calculo la capacitancia de entrada, ¿sí? Recuerden, son todos los condensadores que están aquí a la entrada. Sería el CWI,
más, ¿no es cierto?, este condensador, que sería el condensador base emisor, más el condensador base emisor, pero como este punto no está a la Tierra, sino este punto, esta Tierra, hay que multiplicar por una constante, ¿no? Por un valor, por una corrección, que sería la R chiquita sobre la R chiquita más la RE prima, y más, ¿no es cierto?, el Miller de este, es decir, que este de acá, visto, o sea, este punto trasladado a Tierra. Entonces sería más la capacitancia Miller de entrada. ¿Ya? Esta es la parte que se olvidaron algunos de ustedes. Y bueno, los que llegaron a esta parte, unos 2 o 3 personas llegan a encontrar esto, ¿no? Lo mismo, la capacitancia de salida. Sí, entonces, esta parte quería hacerles notar. Pero bueno, ahora, digamos, ¿cómo encontramos, ¿no es cierto?, la respuesta de frecuencia? ¿Cómo vamos a encontrar la respuesta de frecuencia? Entonces, la respuesta de frecuencia sería la siguiente. Primero, digamos, ¿no es cierto?, en primer lugar, yo tengo que hacer la respuesta acá. La respuesta de frecuencia, ¿no es cierto?, de el amplificador del TVJ, ¿no? Entonces, digamos, aquí están la respuesta en baja frecuencia, digamos que es esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente voy encontrando la respuesta. Ustedes tienen todas las herramientas para poder hacer. Y también la respuesta en alta, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta en alta, entonces, digamos, que es esta respuesta, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale FL. Y aquí tenemos que hacer cuánto vale, ¿no es cierto?, FH, ¿ya? Esto con respecto al TVJ. Esto con respecto al TVJ. Porque recuerden que esta respuesta viene así, ¿cierto? Y esta sería la respuesta de frecuencia real. Pero esto sería solamente con rojo, estamos poniendo la del TVJ, la del amplificador, ¿no es cierto?, la del amplificador con transistor. Y con azul le vamos a poner, ¿no es cierto?, la respuesta, ¿no es cierto?, del amplificador operacional. Entonces, como esta es una respuesta normalizada, entonces la respuesta del amplificador operacional la vamos a hacer acá abajito y luego hacemos la intersección de las dos. Entonces, por acá tengo, ¿no es cierto?, recuerden, en forma normalizada, sería así y así, ¿ya? Normalizada, ¿no?, la respuesta del amplificador. Esta es con el condensador externo, ¿sí?, de 3 picofaradios. Y sobre esta, ¿no es cierto?, le voy a trasladar la ganancia que tiene la ganancia de 2, ¿no? Entonces, digamos que esta es la ganancia de 2. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Esta es la frecuencia y esta es la ganancia, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que la ganancia en lazo abierto, ¿no es cierto?, es de 100, es de 10 a la quinta. Entonces, la ganancia es 20 log de 10 a la quinta, ¿no? 20, si es que fuese así, ¿no? Entonces, esto sería 5 por 2, 10. Entonces, sería más o menos 100 dB, ¿sí? Es decir, aquí estaría 100 dB. Y esta ganancia es la ganancia del lazo cerrado, ¿sí? Es la ganancia del lazo cerrado. Entonces, como está en dB acá, también le pongo la ganancia A en dB, que sería 20 logaritmo de 2, ¿sí? Eso sería, ¿cuánto? ¿Por qué 2? Porque la ganancia es de 2, ¿no? Entonces, sería 20 por el logaritmo de 2. Esto vale 6 dB, ¿no? Entonces, aquí sería 6 dB. ¿Ya? Esto vale 6 dB. Entonces, ¿cuál es la respuesta del amplificador? Recuerden, estoy utilizando la de la C externa, ¿no?
la C externa. Entonces, la respuesta total sería, obviamente, vamos con verde, sería esta. Ya. Y lo que tienen que hacer ustedes es sobre la gráfica del amplificador LM101A, sobre la gráfica, dibujar esto y encontrar gráficamente esta frecuencia. Entonces, la respuesta sería así y así, ¿no? Y la frecuencia que me interesa es esta frecuencia de acá, ¿ya? En otras palabras, vamos a ver el gráfico, creo que estaba acá, ¿no? Entonces, aquí está este gráfico de acá, ¿sí? Miren, aquí están los 100 dB y nosotros tenemos como 6 dB, o sea, más o menos 6 dB estaría, ¿dónde está mi cursor? Bueno, aquí, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, perdón, acá, ¿sí? Entonces, este sería, y este se prolonga hasta acá, entonces más o menos sería 6 dB, estaríamos hablando de esta curva, ¿sí? Entonces, esta frecuencia sería más o menos, si esto es 1 mega, estos 10 megas, entonces sería entre 2 megas, más o menos, ¿no? Entonces la frecuencia de esta sería como 2 megas. Es decir, ¿no es cierto?, que la frecuencia de 5 kilohercios, ¿dónde está 5 kilohercios? Está acá. Fíjese, está dentro del ancho de banda, o sea, sí pasa la frecuencia, porque nuestra respuesta, en otras palabras, entonces, esta de aquí más o menos sale como, ¿no es cierto?, 1 mega. Entonces, la de 5 kilohercios está por aquí, ¿no es cierto? Entonces, está dentro de este ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la intersección entre este gráfico y el gráfico del transistor. Y la intersección entre los dos, ¿no es cierto?, hace la respuesta final del sistema, ¿sí? Es decir, vamos a trasladar esta plantilla sobre esta plantilla. Entonces, en otras palabras, si es que nosotros haríamos más o menos esto, entonces quedaría alguna cosa así. Digamos que esta es la frecuencia, ¿no es cierto? Esta es la frecuencia en FL y esa sería la frecuencia FH. Y deberíamos poner esta frecuencia FX. Entonces, ¿dónde está la frecuencia FX? 1 mega. Por acá estaría 1 mega, ¿no es cierto? La FX. ¿Ya? Entonces, lo que hace esto es añadirle una frecuencia más, que es esta frecuencia de aquí, ¿no es cierto?, a la respuesta de frecuencia. Entonces, en otras palabras, lo que aquí tendríamos sería esto y una cosa como esta. En otras palabras, esa sería la respuesta de todo el sistema. Es decir, añadir una frecuencia, hay que añadir una frecuencia en alta, aquí en alta, ¿no es cierto?, aparte de las que hemos encontrado, que sería la FHI, la FH0, ¿no es cierto?, y la F beta, aquí habría que poner una FX. Esta FX es la frecuencia, ¿no es cierto?, que se debe a la respuesta de este amplificador, ¿sí? En este caso, cerca de 1 mega. Y con todas estas frecuencias, resolver en baja frecuencia no tiene problemas, ¿no? Aquí no es problema. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿no es cierto?, la respuesta de la operacional, en baja frecuencia no hay problema. La respuesta es acá, es decir, en alta frecuencia, donde tengo este polo dominante dado en FX, ¿no? Entonces, esta FX había que trasladarle acá y con estas 1, 2, 3, 4 y ahora una quinta frecuencia, perdón, 4 frecuencias, FHI, FH0, F beta y el FX con estas 4 frecuencias, hacer asintóticamente la suma de 20 dB, 40 dB, 60 dB, 80 dB y encontrar la respuesta total del sistema. ¿Ya? Entonces, por otro lado, ¿qué pasa con la frecuencia de 5 kilohercios? Entonces, 5 kilohercios está aquí. No hay problema. No hay problema porque está dentro del ancho de banda. ¿Qué pasaría si es que esta frecuencia de aquí, no sé, la que me salga, digamos que salió 100 kilohercios?
Y si yo trabajo con una frecuencia de 200 kilohercios, entonces ya tengo problemas porque estaría fuera del ancho de banda. En este caso, esta frecuencia está dentro del ancho de banda y no hay inconvenientes, ¿no? Por eso es que tenían que analizar ustedes qué pasa con la frecuencia de 5 kilohercios. Listo, chicos. ¿Qué horas son? Son las 7:57. Entonces, necesito que hagan preguntas. Profe, Un momento, creo que es eso, creo que estaba un momentito. Ya, ahora sí se ve mejor, creo. Listo. Preguntas. profe, entonces, cuando el amplificador operacional no esté compensado, siempre hay que ponerle el capacitor de compensación. Siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decíamos, no? Ese es un tema que se olvidaron ustedes. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí estoy compartiendo. Sí, sí. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, los amplificadores, no me acuerdo en qué sesión está, aquí creo que era. Ancho de banda, ¿no es cierto? Es la parte que habíamos comentado. Aquí está, ¿no? En los amplificadores no compensados, es decir, como el LM101, voy a borrar esto para que usted se dé cuenta. Ya. Entonces, los condensadores, ¿no es cierto? Como el 741 tiene este condensador. ¿Sí ve? Ese es el circuito del 741. ¿Ya? Internamente aquí está el amplificador diferencial y toda la cosa. Es la etapa de salida. Aquí está la salida, el VCC y el menos VCC. En el caso del 741, que es un amplificador compensado en frecuencia, ¿y por qué se compensa en frecuencia? Justo para tener esta estabilidad. Tiene este condensador externo, ¿sí ven? Entonces, en el caso del LM101, no tiene este condensador y hay que ponerle ese condensador. ¿Para qué sirve este condensador? Para darle estabilidad al amplificador operacional y darle este polo dominante, esta parte de acá. Si no, tendríamos lo que está aquí así, miren, pero este se vuelve un sistema inestable. Si bien tiene un ancho de banda muy grande, pero tiene un sistema completamente inestable. Entonces, al ponerle este condensador, genera este polo y genera esta curva, ¿no? Siempre hay que ponerlo. De hecho, el fabricante, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? De hecho, el fabricante me dice, mire, aquí está, ¿no? Esta es la respuesta de frecuencia, ¿sí? Entonces, la ganancia de lazo abierto. Y aquí me da opciones, ¿sí? Inclusive me da otra forma, ¿no es cierto? Me da una alternativa. Mire, utilice en el punto 1 este condensador, que es el condensador que le acabé de indicar, ¿no es cierto? Y utiliza dos condensadores, fíjese, y el C1 y el C2, y con esto hace más ancho todavía. ¿Sí? Es decir, puede trabajar con frecuencias más altas, a diferencia de este. Mire, este llega hasta 10 megas, ¿sí? O 1 mega en la frecuencia, pero en baja, usted puede ver hasta 1 kilohercio tiene la ganancia de 100 dB, o sea, la ganancia en lazo abierto se mantiene hasta 1 kilo. Aquí, en cambio, se mantiene hasta 100 hercios, y en este caso se mantiene hasta 10 hercios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más. ¿No hay otra pregunta? Profe, Bueno, el entonces, diseño profe, ¿escuché algo? sí. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Con quién habló? Con Sofía, profe. Ah, hola, Sofía. Em, el diseño podía hacerse en doble etapa, por lo que la ganancia es muy alta, o no había problema con eso. A ver, vamos con otra vez.
Este amplificador que tenga ganancia de 80, habría que ver si es que con las condiciones de impedancia y de ganancia, con las condiciones de impedancia y ganancia, es posible diseñar, ¿no es cierto? Es posible diseñar. Resulta ser que si nosotros ponemos que la resistencia de carga sea igual a R2 y esta 10K, es prácticamente como no tener una impedancia de carga aquí. Es prácticamente que la impedancia de carga de este amplificador es la resistencia de colector, ¿sí? Es la resistencia de colector. Si esta vale 10K, 10K en paralelo con RC, que es la RL', ¿no es cierto? Me da RC, ¿sí? Prácticamente me da RC. Entonces, si usted aquí le pone una resistencia de carga muy pequeña, entonces evidentemente que ahí a lo mejor no tiene posibilidades de diseñar en una sola etapa y ahí sí tendría que utilizar doble etapa, ¿no? Pero en este caso, si usted pone una resistencia grande, yo creo que sí es posible hacer una sola etapa, no hay problema. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, profe. ¿Con quién estoy hablando? ¿Patricio? Sí. Al momento de hacer la doble etapa, ¿no afectaría también el signo de la señal de salida de la VO1? Y Claro. tendría que hacer una triple etapa para que mantenga el signo. Sí, efectivamente. O la otra es, sí, efectivamente, si haces dos etapas, ¿no es cierto? Evidentemente la señal de salida te sale aquí positiva. La una sería poner aquí un inversor, ¿no es cierto? Un inversor. O la otra es cambiar los signos, es decir, este de acá, ¿no es cierto? Ponerle acá y este ponerle acá. ¿Sí? Porque acuérdate que este es un amplificador diferencial en donde el voltaje salida es R1 sobre R2, lo que está en el positivo menos lo que está en el negativo. ¿Sí? Entonces, si querías, si aquí te sale positivo y quieres mantenerte esa, habría que ponerle en el terminal positivo, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto?, ponerle este voltaje acá o invertirlo, ¿no es cierto?, o ponerle menos un voltio, dependiendo de lo que tú quieras. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, aquí hay varias soluciones. La una es ponerle aquí un inversor, ¿sí?, un inversor. Y la otra es invertir las polaridades. Este, ponerle acá, o sea, esta fuente ponerla acá y esta ponerle acá, ¿no? En el otro. Porque el voltaje de la salida no es más que R1 o R2. Lo que está aquí en el más, es decir, este 1 voltio menos lo que está en el menos, que sería, hijo, se me acaba de quemar algo que estaba en la cocina. ¿Me permiten un segundito? Un segundito ya. Bueno, sí, sí, efectivamente, se me quemó los huevitos. Pero bueno, ahí está, por dar clases. Bueno, ahora sí, preguntas, chicos. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Y una pregunta. Sí, La parte del diseño del emisor común y el análisis de frecuencia en baja y en alta, ¿todo eso valía 5 puntos?
Claro, a ver, había dos ejercicios, ¿no? El primer ejercicio 5 puntos, el segundo ejercicio 5 puntos. Entonces, en el primer ejercicio, ¿qué se calificó? ¿No es cierto? 2.5 el primer diseño y 2.5 el segundo diseño. Sí, y en el segundo, la respuesta del uno, 2.5, la respuesta del otro, 2.5, y obviamente que esté el conjunto, ¿no? Que esté el conjunto, ¿no? Entonces, la gran mayoría no llegó a la segunda pregunta, por lo tanto ya perdió los 5 puntos. Y en la primera parte, la gran mayoría solo hizo el amplificador en emisor común, y dentro del emisor común, en algunos casos hay algunos errores que les he puesto ahí, ¿no? La verdad es que me costó calificar sus pruebas bastante porque hay diferentes formas de que ustedes hacen las cosas, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no es cierto?, en algún momento, no sé, yo creo que sí hicimos un criterio de diseño de emisor común. Creo que sí algo hicimos, ¿no? Para que todos tengan unificados los mismos criterios. Eso es lo que me preocupa, que alguien hace una cosa, luego hace otra cosa. Entonces, hoy al menos hemos visto algo. Hemos visto que el criterio de análisis para emisor común es esto, clarísimo, ¿no? Por favor, no se olviden esta parte de acá. Con esto, ¿qué hacemos? Garantizar de que si nos vamos por este lado, o sea, si tomamos una RE chiquita más RE prima cercana a 125, garantizamos que se cumpla la ganancia. Pero si nos vamos por acá, cercana a 20, garantizamos que se cumpla la impedancia. Entonces, las dos cosas, la ganancia y la impedancia, no se llevan, están como de polos opuestos, ¿no? Entonces, por un lado, quiero cumplir la ganancia, me voy, cojo RE más RE cercana a 125 y cumplo la ganancia. Pero por otro lado, dejo de cumplir la impedancia. Ahora, si me voy por el otro lado, cumplo la impedancia y dejo de cumplir la ganancia. Entonces hay que tomar un punto central hacia dónde es la pregunta, es decir, de la mitad hacia arribita. Eso es lo que yo diría, ¿no? De la mitad hacia arriba, hacia 125. Escojan, ¿cuánto sería la mitad? 120 más 125, 145. La mitad 70, como 70, 71 para acá, ¿no? Hacia arriba, ¿sí? 70, 71 hacia arriba. Habría que tomar esos valores. Si luego en algún momento no logran hacer el diseño, entonces habría que pensar lo que dijo tu compañera, habría que pensar en hacer dos etapas, pero no lo creo. Aquí no hay, para mí no hay ningún problema en hacer una sola etapa. Muy bien, bueno chicos, entonces me tengo que ir, tengo que ir a arreglar ese desastre que quedó en la cocina y ya nos veremos pronto. Por favor, no van a hacer deberes, hoy van a descansar, no van a hacer deberes, no hemos visto la teoría, arrancaremos con la semana 13, ¿no es cierto? La semana 13, a ver, déjame ver, la semana 13, que tiene que ver con los filtros de segundo orden, ¿no es cierto? La próxima clase, ¿sí? Entonces, ya hicimos más o menos el calendario. La semana 13 sería la siguiente semana. La semana 14 sería la siguiente, en 2 semanas. En 3 semanas sería la 15. Y la 16 sería básicamente la prueba. Sería básicamente la prueba. Lo que quedaría por resolver, y eso ya lo iremos diciendo, es si la prueba lo tomamos el día lunes. ¿Cuál lunes? Sería el lunes 15, ¿sí? Porque tendríamos clase hasta el 16. El lunes 15. Si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profesor? Hacemos aquí un poco de ejercicios o repasamos, y más bien el día jueves, ¿no es cierto?, que tenemos una hora, aunque esto ya estaría fuera del calendario académico, pero yo creía que ustedes no tenían inconveniente, les tomamos la prueba acá, ¿sí? Entonces, o el lunes 15 o el jueves 18. Y terminaríamos con el 100% de la asignatura. Bien, prendan un ratito sus cámaras y nos pedimos pronto. Yo les pido a ustedes, eso hagamos más bien. El deber de esta semana, ¿no es cierto?, va a ser resolver la prueba. Resolvamos la prueba, ¿no es cierto? Y conversamos el día lunes, ¿de acuerdo?
Vamos a resolver la prueba. ¿Sí está claro, por favor, el deber? Sí, entonces ustedes, por favor, en papel milimetrado, todas las cosas, hacen nuevamente el deber. Muy bien, entonces ya les voy a poner el link para que ustedes puedan subir esa prueba, sí, como deber de esta semana. Listo, que pasen muy bien, vayan a desayunar tranquilamente y nos vemos el día lunes. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego.